buenas tardes, amigos televidentes. Estamos con ustedes una vez más trayendo una nueva entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña. Hoy estaremos conversando durante toda esta hora con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Pelegrín Castillo, y estaremos abordando diferentes temas de interés político y social. Así que de manera formal le damos la bienvenida a este espacio al doctor Pelegrín Castillo. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación. Un saludo al público de tu programa y estoy a la entera disposición. Quiero agradecer a los televidentes que siempre se conectan con nosotros y también a aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales por televiaducto.com y también por las plataformas de Facebook, acceso a MJ Productora, guanabaneros.com y por supuesto a través de mi Facebook personal, Jacqueline Hidalgo. Así que muchísimas gracias por siempre estar conectado con nosotros e interesado en el contenido que nosotros preparamos para todos ustedes. Doctor, iniciamos con la política. Ya sabemos que próximamente estaremos experimentando una transición de gobierno. Para este nuevo gobierno, ¿cuáles entiende usted que son los principales retos que deberá enfrentar? Sin duda se trata de una transición dramática, porque ocurre en el marco de una crisis mundial y de una crisis nacional que se sumó a una crisis ya existente. Recuerden que antes de la pandemia aquí estábamos viviendo una crisis política muy profunda, con un sistema político completamente desestabilizado, en un proceso de descomposición, donde había la amenaza de un régimen autoritario, dictatorial, que afortunadamente fue derrotado por la resistencia que hicimos varios actores. El actor que salió beneficiado de ese proceso fue Luis Abinader, porque una parte importante de la población entendió que era él y el PRM el que en la coyuntura podía ganar en primera vuelta. Y eso es lo que explica por qué se toma esa decisión en condiciones, yo diría que heroicas, porque mucha gente fue a votar consciente de que estaba asumiendo un riesgo de salud. Y lo hicieron venciendo el temor natural, el miedo que provocaba una situación como la que vivimos en ese momento y estamos viviendo ahora. El gobierno que empieza, yo creo que tiene ante sí grandes retos. El primero de todos es superar la crisis sanitaria, superarla con la menor cantidad de daño posible, minimizar, amortiguar los efectos de esa crisis. No va a ser fácil. Yo creo que las autoridades actuales que terminan manejaron muy mal la crisis y la manejaron con una intención de manipular el proceso electoral, usando una técnica de biopolítica. Se pudiera hablar casi de bioterrorismo, porque era poner a millones de dominicanos en una situación de indefensión para tratar de obtener un resultado electoral favorable. Y eso fue lo que fue derrotado. Pero el gobierno que empieza tiene que poner todo su esfuerzo en revertir esas tendencias. Y va a tener que tomar medidas heroicas, medidas dramáticas, para evitar que esa crisis escale. Esa crisis además es una crisis compleja porque nosotros, no nos olvidemos, somos un país muy abierto. Somos de los pocos países del mundo que hoy por hoy se mantienen abiertos. Todos los países han cerrado sus conexiones con el exterior. Creo que hay 4 países, 5 países a nivel
mundial que tienen todavía libre tránsito. Entre otras cosas porque el sector turístico ha reclamado que no se cierre la expectativa de relanzar el sector. Y las autoridades han cedido a eso. Tomando en cuenta que ese es uno de los principales pilares económicos también de... Sí, pero nada vamos a lograr si al final los turistas no vienen, o si vienen y se produce un problema mayor, porque tenemos que saber también que no todo lo que nos proponemos lo podemos asegurar. También compartimos el espacio de la isla con un estado, como dice el presidente Abinader, un estado inviable hoy inviable, lo dijo con mucho énfasis. Un estado colapsado, un estado fallido, que es el término que yo uso y que usan los cientistas sociales, donde la crisis apenas se está desarrollando, porque eso es bueno también saberlo. Entonces, yo creo que la prioridad del gobierno debe ser esa. Debe, sobre todo, poner mucha atención en abordar los temas de la provisión de recursos para que la sociedad pueda protegerse, el uso de mascarilla, hacer campañas que no se han hecho. Fíjense que aquí no hay una campaña en los medios sostenida de por qué conviene hacer distanciamiento social, porque se prohíben, pero no se le explica a la gente por qué hay que prohibir. Lo mismo digo con relación al sistema sanitario, al personal que está trabajando, los equipos. El país necesita todavía, tiene que prever un escenario más crítico y debe provisionarse no solamente de los medicamentos que han sido identificados como lo más apropiado para enfrentar esta situación, los retrovirales, los antivirales, sino también de equipos de asistencia respiratoria en caso de emergencia. Son muchas cosas que el gobierno tiene que hacer, pero en paralelo hay que hacer un esfuerzo para mantener áreas críticas de la economía funcionando, particularmente lo que se refiere a la producción de alimentos, los servicios públicos esenciales. Eso no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque ya tenemos 5 o 6 meses con esta crisis, se va arrastrando y obviamente los recursos que se han gastado son muchos y la crisis en la finanza pública también está planteada. Ahí hay que moverse rápido en el plano internacional buscando aliados. Yo creo que eso es muy importante. Obviamente eso tiene que ser el punto de partida también de un relanzamiento de la economía. Yo particularmente lo he dicho, la crisis es dramática, tiene aspectos dolorosos, los altos costos, pero al mismo tiempo nos ofrece una oportunidad de hacer cambios que de otra manera no pudiéramos hacer, porque nosotros también veníamos con una idea de la economía dominicana, del desarrollo dominicano, que en muchos sentidos estaba equivocada. Pero nosotros en realidad tenemos una economía que pudiera ser una economía muy potente, muy rica, muy productiva, y sin embargo, por el sistema político institucional que tenemos, por las instituciones económicas y las instituciones políticas que tenemos unas deformaciones tremendas en nuestro desarrollo capitalista, en nuestro desarrollo productivo. Nosotros tenemos lo que llaman los economistas de las últimas escuelas que han analizado los problemas del desarrollo, instituciones económicas extractivas.
extractivas de renta. Por eso el crecimiento económico no favorece a la mayoría. La mayoría de la población dominicana, antes de la crisis, estaba golpeada por ese sistema y con la crisis se ha visto, se ha agravado la situación. Entonces tenemos la oportunidad de relanzar eso. Una economía centralizada, podríamos decir que tenemos. Ya, concentrada, porque cuando se usa el término centralizada, se está refiriendo a una intervención estatal. Aquí tenemos una economía deformada por las altas concentraciones oligopólicas y monopólicas. Y eso tiene que ver mucho con la debilidad del Estado, con el alto nivel de corrupción que hay, con la incapacidad incluso del Estado de regular a los grandes actores. Por eso el pueblo dominicano está pagando sobreprecios, costos ocultos, en casi todas las áreas, especialmente en áreas estratégicas. Aquí se paga sobrecosto en comunicaciones, se paga sobrecosto en energía, tanto en servicio eléctrico como en combustible. Se paga sobrecosto en transporte, se paga sobrecosto en dinero, se paga sobrecosto en bienes básicos de la economía como cemento, como varilla, como pintura. Tú vas viendo todas las áreas estratégicas de la economía están altamente concentradas porque hay muchos precios monopólicos y oligopólicos. Eso lo paga la población. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de relanzar la economía, pero tenemos que relanzarla sobre otras bases. Por ejemplo, el país, República Dominicana, tiene un potencial productivo extraordinario. Nosotros pudiéramos estar produciendo una buena parte de nuestros alimentos con mucho valor agregado nacional, porque aquí se producen muchos alimentos, pero tienen un componente importado alto, muy alto. Nosotros pudiéramos tener un desarrollo con más valor agregado nacional e incluso recuperar, eso es dentro de una visión de seguridad alimentaria, recuperar la agricultura familiar que se ha perdido. Eso es un elemento clave para la estrategia de seguridad nacional, porque sin producción nacional no hay nación, no hay desarrollo nacional. Es el lema de Confenagro, un lema que nosotros también asumimos en la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, la agropecuaria, la agroindustria tienen que ser potenciadas con una visión enfocada en producir para el consumo interno y para la exportación. Condiciones hay, porque aquí tenemos tierra, tenemos clima, tenemos agua, tenemos infraestructura bastante mal gestionada, pero tenemos. Y pudiéramos estar produciendo mucho, mucho más. Pudiéramos estar exportando también. Sí, República Dominicana tiene capacidad para exportar a toda la región, para exportar a Estados Unidos, a Europa, y ser, en ese sentido, ser una mini potencia. Por otro lado, que en ese sentido iba a intervenir, y es que los chinos dicen, bueno, yo estuve en un seminario en China y hablamos de precisamente del tema de las importaciones en lo que tiene que ver con América Latina, y ellos hablaban de que América Latina no ha desarrollado una cultura de exportación y que esa es una de las grandes debilidades que presentan los países latinoamericanos. Mira, hay una cultura de exportación, pero de bienes básicos, tradicionales, porque por ejemplo nosotros somos líderes en exportación de cacao orgánico mundial, somos productores de tabaco, pero el tema alimentario, que es muy importante, tenemos que cuidarlo mucho. Nosotros tenemos que aprovechar, aquí no puede haber un solo espacio aprovechable que no esté sometido a explotación para autoconsumo, para consumo interno y para exportación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos una isla y no estamos consumiendo pescado
no estamos consumiendo alimentos marinos. Nosotros tenemos 30 embalses que pudieran ser perfectamente centros de producción, algunos lo son, pero deberíamos en la dieta nacional estar comiendo regularmente pescado producido localmente. Y sin embargo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque las políticas del Estado bloquean eso. Es más fácil dar una licencia de importación y entonces traemos productos de China, ahora que o de Asia, pescado de Asia hacia República Dominicana, cuando aquí pudiéramos estar produciendo. Entonces, ese es un elemento clave. Tenemos que proponernos como país. Las instituciones nuestras del Estado muchas veces trabajan contra el productor. Y los mercados altamente concentrados, ni hablar. Por ejemplo, los productores tienen problemas de comercialización. Cuando producen en las zonas rurales, para colocarlo en las ciudades, a veces tienen que pagar un precio muy alto. Si van a un supermercado, el supermercado probablemente le pague 3 meses, 4 meses después. Y ahora se ha desarrollado un mercado secundario de factoraje que ha ayudado a superar ciertos problemas, pero no deja de ser una falla de mercado que lo paga el productor y lo paga el consumidor. Entonces, por eso es que tenemos que concentrarnos mucho en eso. Incluso desarrollar la cultura de la agricultura urbana. Hay muchas ciudades del país que están vinculadas a la zona rural. E incluso las grandes urbes, Santo Domingo, Santiago, tienen mucha gente que viene de zona rural. Aquí los ayuntamientos deberían tener programas de agricultura urbana, donde cada persona produzca elementos de su dieta. Aquí todos los ayuntamientos deberían estar desarrollando programas de lombrices californianas que procesan basura orgánica, desechos orgánicos para producir abono. Y eso ser un componente de la productividad del país. Y podemos entendernos en esa línea haciendo muchísimas cosas. Pero obviamente también necesitamos, para incursionar en los mercados internacionales, pensar en las reformas, por ejemplo, de la agricultura. Aquí se ha hablado de la reforma fiscal, de la reforma del sector eléctrico. La reforma de la agropecuaria es una de las reformas más estratégicas y no se plantea. Y nosotros deberíamos tener una meta de las grandes reformas de la agropecuaria, porque teniendo los recursos es criminal que no le estemos sacando todas las ventajas. ¿Qué pasa? La crisis pudo haberse aprovechado para explotar esa parte inclusive. Bueno, la crisis la podemos aprovechar, porque la crisis está en curso y debemos aprovecharla. Y eso supone darle apoyo a los productores e incluso rescatar la cultura de los productores. Rescatar, mira, por ejemplo, en todos los municipios donde hay escuelas, en zonas rurales, liceos en pequeños municipios con vocación rural, aquí debería existir el bachillerato agrícola. Aquí debería existir el bachillerato agrícola. Además, todos los estudiantes de las escuelas y de las universidades deben tener la experiencia de la siembra, porque a veces se nos olvida de dónde vienen los productos que consumimos. Y producir cambios, y eso obviamente implica hacer alianzas con países que nos pueden enseñar mucho. Y con universidades también. No, las universidades ni hablar. Porque por ejemplo, da pena. En Jarabacoa, el agroforestal, que ellos están muy avanzados y tienen un conocimiento muy amplio sobre el tema de la agricultura y la agropecuaria. Da pena que aquí tengamos una producción anual de tantos abogados
y cada vez hay menos agrónomos y cada vez hay menos veterinarios. Nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia. El país, por ejemplo, desarrolló la producción de arroz gracias al apoyo de Taiwán. Taiwán fue el país que nos acompañó, que nos asesoró a lo largo de los años. Y si el arroz es hoy un componente de la bandera dominicana, en gran medida se lo debemos a Taiwán. Para ponerte un ejemplo de los muchos que pudiéramos poner, de lo que podemos y debemos hacer. Claro, hay que hacer cambios. Nosotros necesitamos una agricultura más tecnificada. Nosotros necesitamos una agricultura con más tecnología. Nosotros necesitamos una agricultura con más capital intensivo. Eso supone también pagarle mejor al personal. Eso supone cambios estructurales. ¿Por qué? Porque el abandono histórico del sector agropecuario, eso se ha dado, se está saldando de una manera muy negativa para el país. ¿Por qué? Porque al ser un sector marginado, que ha sido clave en el desarrollo turístico, en el desarrollo urbano, en el desarrollo industrial de República Dominicana. La agricultura aquí ha financiado el desarrollo de todos esos sectores. Y sin embargo ahora no recibe la compensación cuando necesitamos más que nunca producir. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema? Bueno, se resuelve, los agricultores están tratando sus prácticas ordinarias de producción y entonces usan mano de obra haitiana. Entonces, la zona rural nuestra se está haitianizando y la zona de montaña se está haitianizando. Y cuando tú vienes a ver eso no, ya se ha convertido en un serio problema de seguridad nacional, porque tú tienes áreas sensibles cuya producción depende básicamente de mano de obra extranjera en condiciones de trabajo muy peligrosas, de mucho riesgo, en todos los sentidos. Pero te hablé de la agricultura, vamos a hablar de otro sector que yo conozco bastante. Nosotros, un planteamiento que yo tengo hace muchos años, lo decía antes de la crisis, ahora con más razón. Afortunadamente nosotros somos un mini continente y tenemos minería de clase mundial, metálica y no metálica. Y si en esta coyuntura nosotros no aprovechamos esos recursos y no mandamos las señales correctas a los actores para que vengan a República Dominicana con un nuevo trato minero, con una relación de ganar, ganar, ganar. Sobre todo. Sino que ese es el problema. El problema de la minería. Ahora mismo tú te vas a muchos países, por ejemplo Canadá tiene un estándar alto de minería. Pero aquí en República Dominicana tenemos problemas con la minería porque el Estado mismo, por su debilidad, por su corrupción, por su falta de visión, los funcionarios mismos, no se dan cuenta de la importancia de reinvertir en la zona minera lo que genera la zona minera. Pero es que también se han hecho unos contratos que han sido perjudiciales totalmente para el Estado, donde la gran proporción de ganancias siempre han sido para las empresas transnacionales. Eso no es tanto así. El contrato de Falcondo, por ejemplo, en los tiempos del doctor Balaguer produjo un ajuste importante, probablemente uno de los ajustes más importantes que se han hecho en toda la historia. Y Falcon Briggs en ese entonces reportó al Estado y ha reportado hasta hace poco muchos ingresos. Sin embargo, la inversión no es que no se ha visto, porque en Bonao hay muchas cosas que se han hecho para beneficio de Bonao que vienen de la minería.
pero se ha podido hacer mucho más. Y, Pues, y en parte tiene que ver con la gestión local de los recursos, en parte con la propia gestión del Estado y obviamente las empresas cuando no tienen un Estado de contraparte fuerte, también relajan sus controles. Eso hay que tenerlo claro. Lo mismo digo con Sánchez Ramírez y, lo mismo, y con Maimón, donde se puede lograr un estándar muy, pero muy superior de reinversión. Eso es muy importante porque el país tiene minería en otras partes. Y si el país no invierte en el distrito minero, yo ahora mismo sé, por ejemplo, que en La Vega hay un gran proyecto para la gestión de la cuenca del Camu-Yuna, hasta la bahía de Samaná. Bueno, ese es un gran proyecto. Las mineras deben asociarse y deben participar en eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad con estas comunidades en las que están operando. Y pueden ser actores clave, porque la clave para el desarrollo es que los recursos no renovables, los ingresos generados por la explotación de los recursos no renovables, se reinviertan en actividades de recursos renovables. Y, por ejemplo, esa cuenca debería estar en la parte alta, media y baja, protegida hasta la bahía de Samaná, hasta el sistema costero marino de la bahía de Samaná. Y eso es un gran proyecto. Y eso... el tiempo lo tenemos un poco limitado y hay unas cuantas preguntas más que yo quiero elaborarle, que no quiero que se me vayan a pasar. Pero antes, déjame decirte, quiero cerrar este capítulo. Horas con usted. Déjame cerrar este capítulo, Jacqueline. Mira, eso es la minería. Hay otro aspecto. Yo sostengo, nosotros tenemos petróleo y tenemos gas. Lo que tenemos que determinar es si es explotable o no. Yo puedo decir que no se han hecho los esfuerzos consistentes históricamente. En los últimos años, cuando se fundó el ministerio, dimos los primeros pasos y aunque el ministro actual cambió la estrategia, de todas formas se han logrado algunas cosas importantes. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos pendientes de definir si en la plataforma de San Pedro de Macorís hay una estructura de gas o de petróleo o de ambos que sea altamente rentable. Las pruebas preliminares, los primeros estudios que se hicieron decían que era una zona sumamente interesante. Entonces yo creo que esa es una tarea que nosotros tenemos pendiente. Lo mismo digo en la bahía de Ocoa y lo mismo digo en la zona norte. Mi recomendación al nuevo gobierno, poner alta prioridad en eso, porque no es lo mismo un país que diga, mira, yo tengo petróleo y tengo gas, y tengo más gas que petróleo, que un país que carezca de esos recursos. Porque cuando tú tienes los recursos, tu ecuación económica cambia totalmente, en todos los sentidos. Ahora, no es tampoco para que lleguemos a creernos que somos Arabia Saudita o Qatar y entonces empecemos un tipo de economía, porque ya hemos visto lo que pasa con la maldición de los recursos. Mira Venezuela. Venezuela, en parte de la crisis venezolana tiene que ver con eso, con lo que llaman la maldición de los recursos. Así es. Entonces, esa es una incógnita que República Dominicana tiene que despejar. De todas formas, nosotros no tenemos duda. El país tiene las opciones del mar, tiene energía y minería, tiene la agricultura, y fíjate que son actividades que no dependen tanto de estos factores. En una pandemia, la minería no, bueno, si se cae la economía mundial, se afecta la minería. Pero mira el oro está disparado a unos niveles muy altos. Y si sigue la crisis o vienen escenarios de conflicto, no dude que el oro se dispare sobre los $2.500 la onza o
o los 3.000. Y el país tiene mucho oro y mucha plata. Y tiene probablemente, tierra rara. Para no hablar de la otra minería, la más simple, que es la minería no metálica. Entonces, esas son tareas. Otro sector que el gobierno tiene que desarrollar, pero con urgencia. Que nunca se incluyen en propuestas de gobierno. Generalmente siempre las propuestas en campaña se basan en lo mismo, tienen como unos mismos lineamientos basados y evitar temas conflictivos. Evitar temas conflictivos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos viendo la importancia de tener una industria nacional de software. Esa ley yo la dejé aprobada en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, en el Senado no la aprobaron. Esa es una ley que si se hubiera aprobado en ese entonces, ya hubiéramos tenido una industria en desarrollo y deberíamos, porque el dominicano tiene mucho talento. Es una de las cosas, de las riquezas que tenemos, es que el dominicano tiene talento. Se la busca. A veces incluso emplea mal ese talento. Pero no hemos descubierto la vacuna del COVID porque no nos dispusimos a hacerlo. No. Pero, por ejemplo, en la industria nacional del software, ¿cuántos jóvenes, miles de empleos de calidad para operar internacionalmente? Y aquí tenemos la base ya sentada, porque el ITLA, el Parque Cibernético, los Politécnicos, hay que fortalecerlo. El Loyola, los Salesianos, el mismo Politécnico de San Luis, es una obra maravillosa. En muchas universidades hay ya una comprensión de que hay que fortalecer las carreras técnico-profesionales, técnico-vocacionales. Y que la tecnología es parte, forma parte de lo que es. Mira cómo estamos nosotros. Pero, doctor, escúcheme que no lo deje concluir con ese tema, pero es que el tiempo se me agota y yo no quiero dejar pasar por alto esto. Ya hablamos de los retos, ¿verdad? De los grandes retos en materia económica. No, eso es la parte económica. El gobierno tiene un reto de seguridad nacional y ciudadana. Pero hay demandas que ha hecho que ha hecho la ciudadanía y de hecho fue lo que yo diría que definió el triunfo de Luis Abinader y es sobre el compromiso que él hizo de que cuando ganara iba a establecer un procurador independiente y que iba a procurar garantizar también una justicia independiente. Mira, tomando en cuenta las modificaciones constitucionales que habría que hacer para ello, ¿cómo entiende usted que este nuevo gobierno podría cumplir con ese compromiso que asumió con el pueblo? Mira, yo creo que a veces nosotros como país nos metemos en unos falsos debates. Y dedicamos un tiempo enorme a esos temas. El procurador independiente, la justicia independiente. En el fondo, mi apreciación, este es un régimen presidencial. El conjunto de las instituciones se rige mucho por la actitud del presidente. Las actitudes de un presidente que decida que no va a interferir en la acción del Poder Judicial, ya de por sí influye mucho y es una decisión de tipo personal. Pero además, es un grave error entender que para lograr un procurador independiente hay que modificar la Constitución. Para lograr una justicia independiente hay que modificar la Constitución. Porque ya en la misma Constitución hay una serie de previsiones para lograr lo mejor dentro del contexto nuestro. Aquí hemos tenido grandes procesos. Aquí se jugaron los banqueros más grandes del país. Se les jugó durante un par de años
y fueron condenados. No, la gente quería que fuera de por vida, pero fueron condenados a 10 años. Se le confiscó, y eso fue con los grandes banqueros que intervinieron, el Ministerio Público, y intervino también, por ejemplo, el auxilio de equipos de abogados especializados, porque en esta materia de crímenes complejos se necesita equipos de abogados especializados. Pero cuando se hizo la reforma constitucional, nosotros, Fuerza Nacional Progresista, propuso, porque veíamos el déficit, jurisdicciones especiales de alcance nacional para juzgar los crímenes de alta complejidad, como la corrupción de cuello blanco, el lavado de activos, el narcotráfico internacional, el terrorismo. Para eso no se necesita modificar la Constitución. Una ley creando las jurisdicciones especiales de alcance nacional, ya eso obliga a una selección de esos jueces y de esos fiscales que tienen que ser los mejores, de los mejores, con el mejor estatuto. Hermano, pueden durar demasiado en el cargo. Esos son magistrados para 10 años y sacarlos porque no soportan la presión de los grandes casos. Eso va a pasar en otros países, vamos a estar claros de lo que nosotros planteamos ahí. Pero no hay que modificar la Constitución, ahí está eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene a mi juicio que hacer el próximo gobierno? Pues un perfil de que un procurador que tenga carácter. Pero quiero mencionar un ejemplo. Él renunció porque tenía carácter. Virgilio Bello Rosa renunció en el gobierno de Hipólito, pero era un hombre de carácter que no se plegó a una decisión del gobierno, porque el gobierno quería una cosa y él dijo que no, y no se dio y renunció. Y era un jurista del PRD con conocimiento y con una trayectoria limpia. Entonces, la idea de que tiene que ser un ente autónomo, no, hay que pensarla bien. ¿Por qué? Porque el procurador no está solamente para perseguir la corrupción. La política criminal del Estado, la política contra la delincuencia general, es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y el brazo represivo, el que pone en movimiento la acción pública, es el Ministerio Público. Entonces, esa función no se puede delegar, porque el pueblo eligió un gobierno y para que ejerciera esa función, no para que a su vez él delegue en un grupo de sectores de la sociedad civil que quieren a tal o cual candidato. Y mira que se han hecho muy buenas propuestas. Yo no digo que no son buenas, pero entender que el problema de la corrupción se va a enfrentar solamente con eso es una ingenuidad. Y te lo digo porque nosotros probablemente somos el grupo que más ha enfrentado el problema de la corrupción. Y lo digo con conciencia, estoy escribiendo un libro sobre el Estado débil y la corrupción. El problema en países, y eso lo saben los que han estudiado el fenómeno, en países donde hay casos de corrupción, el juicio y castigo funciona. Y no, con eso no quiero decir que no haya juicio y castigo. Ojo. Pero cuando la corrupción es estructural, cultural, sistémica, se necesita mucho más que juicio y castigo. Y aquí, en República Dominicana, lo digo con total conocimiento de causa, tenemos un tipo de instituciones económicas, una configuración de la economía y de la política que naturalmente te produce altos niveles de corrupción. ¿Dónde se empieza a incubar la corrupción?
la corrupción se empieza a incubar en las campañas políticas. Mientras más cuesta la campaña, menos democrática es, pero más corrupto termina siendo el Estado, porque los grandes amarres, los grandes negocios se hacen en ese periodo donde los actores políticos hacen acuerdos con los actores económicos. ¿Por qué hay alto nivel de corrupción? Porque la política perdió su esencia. En vez de ser la política de lo nuestro, del interés colectivo, de la nación, del Estado, es la política de lo mío. Y eso es a nivel individual de cada sujeto, pero sobre todo a nivel de los grandes grupos de poder fáctico del país, los grandes grupos económicos, que son los que terminan decidiendo. Aquí hay 3 grandes electores, que aquí tenemos, cada vez la democracia dominicana tiene un más parecido a una gran farsa. Y tú lo ves por eso mismo. Tenemos 3 grandes electores reales. Las camarillas de los grandes partidos, las cúpulas que dirigen los grandes partidos, los grandes grupos económicos que raras veces compiten. Ahora tú estás viendo una competencia ahí por un aeropuerto en el este, pero raramente ellos compiten porque entre bomberos no se pisa la manguera, y sí compiten muchas veces para ponerse de acuerdo y hacer un reparto del pastel. Ahora resulta que en los últimos años la política ha sido, no, nosotros no vamos a competir, nos vamos a poner de acuerdo todos y decidimos qué hacemos. Y decimos quién va, decimos quién no va, te creamos los escenarios, te preparamos el ambiente con las encuestas, las publicaciones, las primeras páginas y todo eso. Porque hay mucho control de medios. Eso es parte de las herramientas de poder fáctico. Porque no hay prensa independiente. Hay muchos medios, pero la prensa grande no tiene demasiada autonomía, y que conste que hay muy buenos periodistas en todos los medios. Pero eso es una tendencia. Y hay otro elector que está ahí, que se nota, que aparece y desaparece, el crimen organizado, que también mete muchos recursos en la campaña para tener control de áreas. Se vio ahora en estas elecciones, se había visto antes y es una realidad. Entonces, ¿cómo tú enfrentas eso? Con juicio y castigo no es suficiente. No, para eso se necesitan reformas estructurales. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo de lo que es una estructura de corrupción. Las cárceles. Las cárceles son estructuras de corrupción. Yo tengo más de 12 años, 15 años, pidiéndole a los procuradores, a cada procurador, que tomen una medida muy simple. Pongan un bloqueador de llamadas desde las cárceles. Pongan un bloqueador de llamadas, eso es fácil, cuesta poco y te bloquean la llamada. ¿Qué ha pasado? Nunca ha sido posible que ningún procurador ponga en práctica esa medida. ¿Por qué? Porque alrededor de cada cárcel hay una estructura de negocio, y desde las cárceles se dirigen crímenes, extorsiones, chantaje, se explota y sobreexplota al preso. Y eso se ha visto en el antiguo sistema y también se ha visto en el nuevo. Entonces, yo pongo esa prueba. Bueno, el procurador que empiece por lo más simple, porque si lo más simple no lo puede ejecutar, no es verdad que va a enfrentar lo más complejo. La estructura más grande de corrupción que opera en la isla, de corrupción transnacional, es la frontera. 391 kilómetros y hay cerca de 80 pasos ilegales, por donde pasa de todo. Y ellos saben por dónde pasa todo. Entonces queremos enfrentar la corrupción, pero vamos a los problemas estructurales. Otro ejemplo,
se lo analizaba recientemente un grupo de estudiantes. Yo le decía, por ejemplo, la política de compra del gobierno. Cuando yo vi que el presidente Medina anunció que, como un éxito, que el número de compradores del Estado, de proveedores del Estado, pasó de 18,000 a 70,000, yo dije, eso es un problema. ¿Por qué? Bueno, porque eso te ofrece un espacio, no como se ha dicho, de democratizar, sino que se tejen relaciones entre proveedores y diversas instituciones del Estado. ¿Cómo debería comprar el Estado? Eso es lo primero que debe. Queremos enfrentar la corrupción, vamos a empezar por las compras consolidadas. ¿Cómo es posible que el Estado compre por 200 instituciones diferentes? Los mismos bienes, los mismos servicios, con diferentes precios, diferentes garantías, diferentes calidades, cuando el Estado debería decir, porque es una sola entidad, así como hay una cuenta única, deberían existir compras consolidadas según los sectores. Compra de seguridad y defensa, compra informáticas, compra de medicamentos, compra de bienes, utensilios. Hay algunas áreas donde el Estado sí puede comprar porque quiere apoyar a tal o cual sector. Por ejemplo, en la agricultura, comprarle a pequeñas y medianas empresas tiene sentido porque tú estás ayudando a sectores productivos. Tú estás usando el poder de compra del Estado para comprarle a muchos. Pero tú tienes que usar eso mismo para sindicalizarlo, para que ellos produzcan más y mejor. ¿Qué ha pasado? Aquí compramos de manera irracional. Si compráramos de manera racional, consolidando el poder de compra del Estado, nos ahorráramos entre el 30 y el 40%. Y la mayoría de los casos de corrupción de las instituciones. Disminuyera la corrupción. Claro, no, disminuyera porque cada operación, el Estado no necesita 100,000 computadoras. No es lo mismo tú poner una orden de 100,000 computadoras que una orden de 1,000 aquí y mañana una de 200 aquí y pasado una de 50. ¿Y por qué? A diferentes proveedores. Y aquí me va a decir, bueno, pero ¿y las empresas? Mira, el problema está en que nosotros tenemos que hacer que crezca la economía privada, la economía de los productores de bienes y servicios y disminuya el peso del Estado como actor económico. Nosotros necesitamos un Estado que cobre menos impuestos. Nosotros necesitamos un Estado que regule menos, que regule lo necesario. Nosotros necesitamos un Estado que se concentre en las cuestiones que son verdaderamente importantes para un Estado. Doctor, se nos agotó el tiempo. Bueno, así que gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los televidentes. Y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. Un abrazo fuerte. Muy bien. Adiós. Gracias.